Hola, muy buenos días. Fíjense, como todas las clases anteriores, vamos a realizar un recuento anatómico de las estructuras que forman parte del miembro pelviano, así como su irrigación, inervación y la anatomía topográfica aplicada por regiones. Para ello es importante primero conocer y saber que el miembro pelviano no solamente participa como mecanismo de soporte del cuerpo, sino que también transmite el impulso sin disminuir la fuerza al resto del cuerpo en el momento de la locomoción. Y desde el punto de vista reproductivo es importante que los animales cuenten con una adecuada conformación de los miembros pelvianos para poder soportar el peso durante la monta. Fíjense, si recordamos la anatomía de primer año, sabemos que hay un esqueleto axial, un esqueleto apendicular y un esqueleto que está relacionado con algunas vísceras. En cuanto al esqueleto axial, son todas esas estructuras que forman parte o se ubican en el eje central, que son la cabeza, la columna vertebral, las costillas, el esternón. Y los componentes del esqueleto apendicular son el miembro torácico y el miembro pelviano, que es nuestro tema de estudio en el día de hoy. En cuanto a las regiones del miembro pelviano, son las siguientes: el muslo, la rodilla, la pierna, el tarso y el pie. Sin embargo, me pareció importante aclarar dos términos, que es la cintura pelviana. Cuando nosotros hablamos de cintura pelviana, nos referimos a la unión de los dos huesos coxales, que a su vez están formados por los huesos ilion isquio y el pubis. Y en el caso de la pelvis ósea, es la unión no solamente de los huesos coxales que van a formar parte de las paredes laterales de la cavidad pélvica, de la cavidad pelviana, sino también que estos huesos articulan dorsalmente con el hueso sacro. Para complementar la información de las regiones, les coloqué esta imagen. En esta imagen cambian la terminología en cuanto a las regiones, como es en el caso de la región femoral, la región poplitea, la región plural, la región tarsiana, la región metatarsiana y la región falángica. Sin embargo, nos vamos a quedar con la primera diapositiva. Sí, aunque la articulación de la cadera no es clasificada como región dentro del miembro pelviano, me pareció importante describirla en esta clase porque desde el punto de vista clínico hay patologías que están asociadas con la articulación de la cadera y son comunes en la clínica. Entonces fíjense, aquí no podemos hablar de una articulación coxofemoral sin hablar del hueso coxal, así como el fémur. Entonces, fíjense, aquí tenemos una pelvis ósea que forma un anillo óseo que viene siendo el límite craneal de la cavidad pélvica. Y aquí me pareció importante colocarle esta imagen de cómo es el hueso coxal en el caso de los caninos. No podemos distinguir de los huesos coxales de otras especies porque en el caso de las alas de lirio, estas no se ubican dorsalmente, sino que se desplazan cranealmente, así como la presencia de algunos ligamentos, como es el ligamento sacroiliaco dorsal y el ligamento sacrotuberoso. Entonces, la articulación de la cadera va a estar formada por superficies articulares. A nivel de los huesos coxales, la superficie articular va a estar dada por el acetábulo y a nivel de la cabeza del fémur está dada por la cabeza del fémur. Entonces se forma la articulación coxofemoral de la cadera. Es una articulación que se clasifica como muy móvil, es una articulación de tipo sinovial, ya que permite realizar movimientos de flexión, movimientos de extensión, de aducción y abducción del miembro, incluso la rotación. Adicionalmente, esta articulación cuenta con su cápsula articular y otras estructuras que le van a dar estabilidad, como es el caso de esta imagen que coloqué, a pesar de que es una imagen de Quino,
presenta los ligamentos, como lo son el ligamento propio de la cabeza del fémur y el ligamento accesorio que está presente en los equinos nada más. Y cuenta con un ligamento transverso que le da estabilidad a los anteriores. Ahora bien, esta región de la cadera va a estar conformada por músculos que forman la grupa. Una vez que ustedes estén en clínicas, que hagan pasar el paciente al consultorio, no solamente van a evaluar el estado de alerta del animal, sino que automáticamente van a evaluar la condición corporal que estos presentan. Y la condición corporal está dada por el desarrollo muscular. Entonces, hay estructuras que son visibles y que ustedes pueden palpar, como es el caso de la tuberosidad coxal, como la tenemos aquí, la tuberosidad sacra y lo que es la tuberosidad isquial. Son estructuras que ustedes pueden palpar y pueden observar. Sin embargo, también va a depender del estado y la condición corporal de los animales. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de la cavidad pélvica, nosotros nos referíamos a un conjunto de músculos que le van a dar estabilidad a la columna vertebral. Y lo vimos en la clase pasada, que era el iliozoa, el músculo psoas menor y el cuadrado lumbar. En este caso vamos a hablar de los músculos propios del miembro pelviano. Aquí hay músculos que están relacionados con la cadera. ¿Qué van a hacer esos músculos que se relacionan con la cadera? Bueno, provocar la extensión de esta articulación. Tenemos aquí el músculo glúteo superficial y el músculo glúteo medio, que fue lo que yo quise destacar en esta imagen. Sin embargo, hay músculos que están formando parte de la grupa y se encuentran en un plano mucho más profundo. Uno de esos músculos es el glúteo profundo, que origina o de él se desprende el músculo piriforme. Este es un músculo que es considerado parte del músculo glúteo profundo, pero está muy bien delimitado. Además, los que guardan relación directamente con la articulación de la cadera, también tenemos los gemelos, que en el caso del gato está formado por dos bandas y en el caso del perro es una sola banda. Otro de los músculos que van a formar es el cuadrado femoral y así como el obturador interno y el obturador externo, que no puede verse en esta imagen fotográfica. Entonces, fíjense, yo les dije que existen algunas patologías que están asociadas a la región de la cadera y una de esas patologías que se encuentran con mayor frecuencia en la clínica, en las consultas veterinarias, es la displasia de cadera, en donde se presenta con mayor frecuencia en perros de razas grandes. Sin embargo, no quiere decir que no ocurra en perros de razas pequeñas. Y coloqué la foto de un pastor alemán, pues el que presenta un mayor porcentaje en la aparición de displasias de cadera. Es por ello que la Federación Cinológica Internacional, que es la responsable de establecer las características propias de cada raza, determina que la edad mínima para el diagnóstico radiológico en esta raza es a partir como edad mínima de 1 año. Los perros que forman parte de los criaderos deben ser identificados mediante un sistema de reconocimiento que puede ser a través del tatuaje y de los microchips. El diagnóstico de la displasia de cadera se realiza a través de los radiografías o los rayos X. Se toma una imagen de los miembros posteriores extendidos y se puede tomar también una segunda imagen de los miembros posteriores flexionados. Aquí la imagen y la persona que realiza este examen deben cumplir con ciertos parámetros, incluso debe estar debidamente certificado. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos a nivel de lo que es la articulación coxofemoral? No solamente la estructura del fémur, de la cabeza del fémur y del acetábulo, sino también la relación que existe entre ellos. Aquí se toma en cuenta el ángulo de norma. Estas son unas medidas que se establecen para poder determinar la severidad de la displasia de cadera y si existe displasia de cadera. Entonces, para ello se traza una línea
entre la porción central de la cabeza del fémur a la otra cabeza del fémur y una línea a nivel del borde dorsal del acetábulo. Entonces, mientras mayor sea el ángulo, disminuye la probabilidad de que aparezca la displasia de cadera. Y mientras menor sea el ángulo, pues la displasia de cadera es mucho más severa. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí una articulación coxofemoral normal en donde la cabeza del fémur encaja en el acetábulo perfectamente y vemos cómo esta tiende a ser mucho más severa hasta que se generan problemas de tipo degenerativo, como es el caso de la artritis. Ya hablamos de la región de la cadera, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la región del muslo. La región del muslo tiene como estructura ósea al fémur. El fémur, como lo podemos observar aquí y recordamos, es un hueso largo que está constituido por una epífisis proximal y una epífisis distal. En la epífisis proximal, que es lo que vamos a encontrar, la cabeza del fémur, y en la epífisis, además de otras estructuras, y en la epífisis distal, la tróquea y los cóndilos del fémur. Ahora bien, para estudio nosotros vamos a establecer los músculos de la siguiente forma. En los libros aparecen ordenados de diferentes formas, pero nosotros para la clase decidimos organizarlos de la siguiente manera. Los músculos laterocaudales de la región del muslo. Los músculos caudalaterales de la región del muslo, uno de ellos es el bíceps femoral. El bíceps femoral es este músculo que ustedes pueden observar aquí, de gran tamaño, un músculo plano que va a tener su origen a nivel de lo que es el hueso pelviano. Y este músculo se desarrolla y se va a insertar a nivel de la fascia lata y termina en el tendón común del calcáneo. A pesar de que su nombre indica que es un bíceps y debería tener dos cabezas, en el caso de los carnívoros no se observan estas dos cabezas, sino que más bien estructuras musculares nítidamente definidas. La función de este músculo es la extensión de la articulación de la cadera y la flexión de la rodilla. Otro de los músculos que ubicamos a nivel laterocaudal es el tensor de la fascia lata. Es un músculo pequeño que guarda relación con el músculo glúteo medio. Este tiene su origen a nivel de la tuberosidad coxal y se va a insertar a nivel de la fascia lata. Este músculo, una vez que se contrae, desplaza cranealmente lo que es la región del muslo. El músculo aductor plural caudal está presente solamente en los caninos. Es esta banda muscular que observamos muy delgada, que tiene un origen a nivel del ligamento sacrotuberoso y se va a insertar a nivel de lo que es la fascia, la fascia crural. Su función es la separación o abducción del miembro pelviano. Los músculos ubicados en una posición caudal. Aquí tenemos el bíceps femoral. Posteriormente vamos a tener estos músculos caudales, como es el semitendinoso y el semimembranoso. El músculo semitendinoso se dirige en una forma distal en una posición caudal con respecto al fémur y posteriormente discurre medialmente para insertarse a nivel de la tibia. Este músculo realiza las mismas funciones que el bíceps femoral. Extiende la articulación de la cadera y flexiona la rodilla. Seguidamente tenemos el semimembranoso. Este músculo se va a insertar no solamente a nivel de la tibia, sino también a nivel del cóndilo medial del fémur. En este caso provoca la extensión de la articulación de la rodilla. Y con el número 10 vamos a tener aquí un músculo que va a formar parte
de la superficie medial de la región del muslo, que es el músculo gracilis. Aquí podemos ver una imagen mucho más en detalle del músculo semitendinoso. Esta es una imagen laterocaudal de la región del muslo, y aquí tenemos parte del cuádriceps femoral y el semimembranoso, que lo ubicamos a nivel de la superficie medial del muslo. Los músculos mediales tienen como función la aducción del miembro, es decir, acercar el miembro pelviano hacia el tronco del animal. El primero de ellos, y el que guarda mayor desarrollo, es el músculo gracilis, ubicado caudalmente y que se ubica sobre el músculo semimembranoso. En una posición mucho más dorsal ubicamos el músculo aductor, y cranealmente vamos a ubicar un músculo pequeño, que es el músculo pectíneo, con un vientre de aspecto fusiforme. Es un músculo pequeño y que en el caso de los animales con displasia de cadera, uno de los procedimientos que se realiza es seccionar este músculo pectíneo para así contrarrestar la aducción del miembro pelviano. A nivel de los músculos craneales vamos a encontrarnos con los cuádriceps femorales. Cuádriceps femoral y la porción craneal del músculo sartorio. El cuádriceps femoral, como su mismo nombre lo indica, cuenta con 4 cabezas. 3 de esas cabezas van a tener en común en los animales domésticos que nosotros estudiamos el origen a nivel del fémur, y una cuarta cabeza, que es el recto femoral, va a tener un origen a nivel del hueso isquio. Sin embargo, a pesar de que este cuádriceps femoral y sus cabezas tienen un origen ligeramente separados, van a tener una inserción a nivel de la tibia en un tendón. Aquí podemos observar parte de esos músculos, que es el cuádriceps femoral, el vasto medial, el vasto lateral lo vimos en la otra imagen. En el caso del músculo sartorio, los ubican incluso como músculos mediales, por también su posición, y ya que lo que van a hacer es la aducción del miembro pelviano. Así que una vez que también esto se contrae, lo que hacen es dirigir cranealmente lo que es el músculo, el miembro pelviano. Aquí podemos observar otra cabeza del cuádriceps femoral, que es el vasto intermedio, el vasto lateral, y entre el vasto lateral y el vasto medial vamos a encontrar el recto femoral. A este lado ubicamos el tensor, el músculo tensor de la fase. En este caso, se retrae el músculo vasto lateral, así como el bíceps femoral. Una vez que se retraen estos músculos, queda expuesto el cuerpo del fémur. Fíjense que aquí se puede observar algunas de las fracturas que ocurren a nivel del cuerpo del fémur. Tenemos fracturas que pueden ser transversas o de diferentes formas. Lo que yo quiero que puedan observar y tengan una idea de cómo son esas fracturas a nivel del cuerpo del fémur y su resolución, que es a través de la cirugía introduciendo clavos intramedulares, como lo pueden observar en la imagen. Entonces fíjense, a nivel de la región de la rodilla, ¿qué va a pasar? La rodilla es una articulación compleja. Está compuesta por 2 articulaciones en sí, que es la articulación femurotibial y la articulación femuropatelar. Entonces, fíjense aquí que esta articulación además cuenta con meniscos, un menisco lateral y un menisco medial, que permite la congruencia entre estas 2 articulaciones. Entonces también va a contar con ligamentos que le van a dar estabilidad a esta articulación, como lo son ligamentos laterales de la articulación de la rodilla. ¿Qué movimientos podemos encontrar aquí? Movimientos en bisagra, movimientos de flexión y movimientos de extensión. Aquí está la articulación femuropatelar y la articulación femorotibial. Por lo tanto,
También se le denomina femorotibio rotuliano. Como pueden observar, cuenta con diferentes ligamentos que le van a dar estabilidad a la rodilla. Sin embargo, a pesar de que cuenta con esa gran cantidad de ligamentos, uno de ellos son ligamentos cruzados craneales y ligamentos cruzados caudales, es considerada como una de las articulaciones del cuerpo más inestable, que puede sufrir lesiones, ya sea por movimientos bruscos, traumatismos o ejercicio excesivo. Por lo tanto, su abordaje quirúrgico se realiza por medio de una incisión a nivel de la superficie medial de la rodilla. Entonces, al realizar la incisión a nivel medial, ¿qué músculos nos vamos a encontrar? Con los músculos sartorios en su parte caudal y la parte craneal. Además de la cápsula articular, es necesario realizar la incisión a nivel de la fascia reticular medial, músculo sartorio y a nivel de la cápsula articular, para de este modo poder observar los cóndilos femorales y la patela. Ahora bien, fíjense en la imagen lo que son el abordaje de lo que es los cóndilos laterales y la retracción de los músculos sartorios, craneales y caudales. Por supuesto, es necesario incidir la cavidad, la cápsula articular. Fíjense que aquí llegamos a la región de la pierna. La pierna, en este caso, está constituida por dos huesos, la tibia y la fíbula, dos huesos largos que no se fusionan entre sí en su extremidad distal. Ellos guardan una separación, son huesos independientes y solamente articulan en la extremidad proximal y en la extremidad distal. Por supuesto, al ser huesos largos, cuentan con un cuerpo, una diáfisis y una epífisis proximal y una epífisis distal. Como lo podemos observar, si los comparamos con los músculos de la región del muslo, que eran músculos mucho más desarrollados, aquí son músculos mucho más delgados, pero que presentan tendones largos, ya que su acción incluso incluye hasta los dedos. Entonces, los músculos para su estudio se van a describir en sentido craniolateral y se ubican en sentido craniolateral a nivel de la pierna. Entonces vamos a tener el tibial craneal, el músculo extensor digital largo, el extensor digital lateral, el peroneo largo y el peroneo corto. En el caso del músculo tibial craneal, el peroneo largo y el peroneo corto son músculos que son flexores de la articulación del tarso. Y en el caso del músculo extensor digital largo y el extensor digital lateral son músculos extensores de los dedos. La mayor cantidad de músculos a nivel de la pierna se ubica a nivel de la superficie lateral caudal. Fíjense que los músculos a nivel de la región caudal de la pierna tenemos el gastrocnemio, que es un músculo, en este caso, extensor de la articulación del tarso, y también vamos a observar un músculo flexor digital superficial de los dedos y el flexor digital profundo también de los dedos, que cuenta con 3 cabezas. En este caso podemos observar la cabeza lateral. Otra de las cabezas es la cabeza medial y por último otra cabeza que se denomina músculo tibial caudal. Entonces observamos aquí el músculo tibial craneal y por este lado el músculo tibial caudal. Aquí tenemos el tendón común del calcáneo. Fíjense que el abordaje de la tibia, si ocurre alguna fractura, lo más conveniente es hacerla a nivel de la superficie medial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una menor cantidad de músculos que incidir. Entonces, si la incisión se realiza a nivel de la superficie medial de la tibia, hay que hacer una incisión a nivel de la fascia crural también. ¿Qué estructuras podemos observar allí? La arteria, las venas safenas, en sus ramas craneal, el nervio safeno y el músculo tibial craneal. Entonces,
hay que hacer replegar los músculos flexor digital profundo en su parte media, así como el músculo tibial craneal para poder llegar al cuerpo del fémur. Fíjense, una de estas fracturas oblicuas aquí a nivel del cuerpo del fémur, y lo que hace es estabilizar este hueso para que posteriormente puedan soldar. Llegamos a la región del tarso. La región del tarso también es una articulación de tipo compuesta, ya que está formada por la articulación tarsocrural que se da entre la tibia y la del tarso, las intertarsianas entre los huesos del tarso y la tarsometatarsiana. También cuenta con una serie de ligamentos, como es el caso de los ligamentos colaterales laterales largos y colaterales cortos, que incluyen también incluso otros ligamentos que van a permitir y dar estabilidad a esta articulación. Si recordamos, el tarso está constituido por 3 filas, a diferencia del carpo. Entonces tenemos que en la fila proximal vamos a tener el cuerpo, el astrágalo, después tenemos el calcáneo. En la fila intermedia vamos a tener el tarso central, y en la fila distal vamos a tener el primer hueso tarsiano, el segundo hueso tarsiano, el tercer hueso tarsiano y el cuarto hueso tarsiano. Si ocurre alguna fractura o se necesita el abordaje de cualquiera de estos huesos que forman parte del tarso en su superficie plantar, se realiza de esta forma, realizando una incisión a nivel de la superficie plantar. Se hace también una incisión a nivel de la fascia lateral profunda, a nivel del tendón del flexor digital profundo en su parte lateral. También se debe replegar el tendón del músculo extensor digital lateral, así como el tendón del músculo peroneo corto, para poder llegar a los huesos que conforman el tarso, como el sustentáculum del talo, el calcáneo, el tarso central, incluso el cuarto hueso metatarsiano. Llegamos a la región del pie. ¿Qué estructura forma la región del pie? El tarso, que describimos en la diapositiva anterior, tenemos el metatarso y las falanges. En el caso de los dedos, en el caso de las falanges, hay una diferencia con respecto a lo del miembro torácico con respecto al miembro pelviano. En el caso del miembro torácico hablamos de 5 dedos. El primer dedo es denominado espolón, el segundo dedo de medial a lateral, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. En el caso del miembro pelviano solamente hablamos de 4 dedos. La piel a este nivel, tanto a nivel de los dígitos como a nivel metacarpiano o a nivel metatarsiano, en este caso, así como a nivel del tarso, se encuentra modificada. ¿Modificada en qué sentido? Porque está compuesta de mayor cantidad de tejido adiposo que forman las almohadillas. Tenemos almohadillas entonces carpianas o tarsianas, almohadillas digitales para cada uno de los dedos y las almohadillas metacarpianas o metatarsianas. ¿Qué función van a tener estas almohadillas? Principalmente una función de protección durante la locomoción. Así como también es importante destacar que estas estructuras cuentan con una alta irrigación y alta sensibilidad. Es por eso que a algunas mascotas no les gusta que les toquen lo que son las patas. Fíjense que vamos a tener tanto número de garras como número de dedos tengamos. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de los dedos, hablábamos de que estos están compuestos por falange, primera, segunda y la tercera falange. En el caso
de los caninos, la tercera falange es considerada la falange unguicular. Esta cuenta con un proceso unguicular a la cual se ancla lo que es la unguícula, la garra o la uña, que está formada por tejido córneo. Es un estuche córneo que al mismo tiempo está irrigada por vasos sanguíneos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar el corte de las uñas. Estas también van a tener una porción axial y una porción abaxial. Entonces fíjense qué es lo que pasa y por qué decidí colocar este año esta parte en la clase, porque a nivel de la consulta va a ser muy frecuente que ustedes les digan que los animales presentan cojeras, que están claudicando. Entonces la gente piensa que hay una lesión a nivel de la pierna, una lesión articular, y lo más común es que las uñas no estén cortadas. Entonces las uñas tienen un sobrecrecimiento que incluso hace que se claven y perforen las almohadillas. Pueden crearse accesos en esta zona, por eso es que es importante un corte adecuado de las uñas para poder no tener problemas en cuanto a la marcha, incluso la estabilidad de los animales. Vamos a hablar ahora de la irrigación. En cuanto a la irrigación, en la clase de cavidad pélvica, nosotros describíamos lo que son las ramas de la arteria ilíaca interna. En este caso vamos a describir las ramas de la arteria ilíaca externa, como la podemos observar aquí. Estas son las ramas terminales de la aorta abdominal: arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna y la sacra media. La arteria ilíaca externa va a emitir una rama, en este caso, que es la arteria femoral profunda, ¿verdad? Una vez que la arteria ilíaca externa cruza lo que es la laguna vascular, entonces ya comenzamos a hablar de arteria femoral. Fíjense aquí la arteria ilíaca externa, ¿no? La arteria femoral profunda y la arteria femoral propiamente dicha. ¿Qué pasa? Que algunos autores hablan de que el origen de la arteria femoral es una vez que se forma la arteria femoral profunda, y otros indican que es una vez que atraviesa la laguna vascular. Sin embargo, esto es netamente académico, ya que estas dos estructuras están en una posición muy cercana. Entonces fíjense, una vez que la arteria femoral ingresa hacia el miembro pelviano, comenzamos a llamarla arteria femoral, y tiene su trayecto a nivel del canal femoral, como lo podemos observar en esta imagen, acompañada de la vena femoral y del nervio safeno. Aquí lo podemos observar en mayor detalle, que es la arteria femoral, y en este caso, bueno, que emite la arteria safeno. Aquí lo podemos ver, arteria femoral. Ella va a emitir aquí con el número 3 la arteria femoral caudal, y a ese mismo nivel la arteria safena, la cual está seccionada. Se continúa como arteria femoral, posteriormente emite nuevamente con el número 6 la arteria femoral caudal distal, y a nivel de la porción de la rodilla, de la articulación de la rodilla, ya comienza a llamarse arteria poplitea. Aquí podemos observar la arteria safena, cómo emite ramas craneales de la arteria safena y las ramas caudales. En este caso es el nervio safeno, y aquí con la E el tendón del calcáneo común. Fíjense que la arteria poplitea, ella sigue su trayecto distal y va a emitir la arteria tibial craneal y la arteria tibial caudal. La arteria tibial craneal a su vez va a emitir dos ramas: la rama superficial con el número B y la arteria dorsal del pie
se va a continuar para formar las arterias perforantes y las arterias que van hacia cada uno de los dígitos. Bien, el retorno venoso, en este caso, viene dada por la formación de un sistema venoso superficial, el cual se está ubicando en el tejido subcutáneo. Forma la parte de este sistema venoso la vena safena lateral y la medial. Ambas tienen su origen en ramas craneales y caudales a nivel del tarso que se comunican con venas profundas del metatarso. Ambas ramas se aproximan en el tercio medio de la pierna. Tanto la vena safena medial acompaña a la arteria safena, la cual ingresa al canal femoral hasta desembocar en la vena femoral. Y la vena femoral lateral discurre a la región lateral hasta desembocar a nivel de la vena femoral profunda. Esta vena safena lateral es la ruta o la vía alterna que se utiliza no solamente para la toma de muestras, sino también para la aplicación de fluidoterapia. ¿Y por qué digo alterna? Porque la ruta principal es utilizada la vena cefálica, ya que esta cuenta con un menor calibre, por eso es siempre la segunda opción. En cuanto a la inervación, bueno, así como existe un plexo braquial que inerva el miembro torácico, a nivel del miembro pelviano se cuenta con un plexo lumbosacro. Aquí les coloqué una imagen de un gráfico de las ramas ventrales de los nervios espinales que van a formar el plexo lumbosacro. Está el caso del nervio tibial, que está formado por estas ramas, el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio peroneo. El plexo lumbosacro va a dar origen al nervio cutáneo femoral lateral, al nervio femoral, al nervio obturador, con el número 4, el tronco lumbosacro, y con el número 5, el nervio cutáneo femoral, pero en este caso caudal. Fíjense que en el caso del nervio cutáneo femoral lateral, recibe sus fibras principalmente de la rama ventral del cuarto nervio lumbar. Él inerva lo que es la piel lateral y la distal del muslo y la articulación de la rodilla. En el caso del nervio femoral, es un nervio muy desarrollado, curva a nivel de la musculatura del iliozoa, y en el caso del perro, una vez que atraviesa la laguna muscular, ya se desprende el nervio safeno. Este nervio tiene como territorio de distribución el iliozoa, como ya lo dije, los músculos extensores de la rodilla y el músculo sartório. Ahora bien, el nervio safeno se introduce en el canal femoral y discurre distalmente en paralelo a la arteria femoral y posteriormente a la arteria femoral y a la arteria y la vena safena, que inerva la región medial del muslo, es decir, el músculo sartorio. Inerva también la musculatura femoral, la crural medial y la tarsiana, así como la musculatura del segundo dedo. El nervio ciático. El nervio ciático tiene su origen en el plexo lumbosacro, a través de la incisura isquiática mayor. Él sale de la cavidad pélvica y discurre sobre el glúteo profundo y la articulación de la cadera por la parte caudal del hueso femoral. En las intervenciones quirúrgicas sobre la articulación de la cadera se debe tener en cuenta su trayecto, además de que emite ramas sensitivas hasta la articulación de la cadera. En la porción media del hueso fémur se divide en nervio tibial y nervio peroneo común. Tiene como territorio de distribución el bíceps femoral, el aductor crural caudal, el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí podemos observar que el nervio peroneo tiene como territorio de distribución el músculo gastrocnemio, el popito y los músculos flexores digitales, superficiales y profundos, así como
territorio de distribución tiene los músculos craneolaterales de la pierna, peroneo largo y el músculo peroneo corto. Bueno, esto es todo lo que respecta a la teoría de la clase. Se me olvidó comentarle acerca del nervio obturador, que es un nervio que discurre en una ubicación medial al hueso ilíaco en dirección al agujero obturador. Él va a inervar todo lo que son los músculos que contraen y se contraen y provocan la aducción del miembro pelviano. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los grandes animales, cuando hay maniobras obstétricas por partos distóxicos, puede haber lesiones del nervio obturador en este caso. Y hay otro nervio del que no les hablé, que es el nervio cutáneo femoral caudal, que es una rama del plexo lumbosacro, pero se puede originar en común con el nervio pudendo, el nervio isquiático o el nervio glúteo caudal en varias especies. También este confiere sensibilidad a nivel de la región caudal del niño. Bueno, muchachos, esto es todo de la clase. Espero y les sea de utilidad. No dejen de revisar la literatura porque deben profundizar un poco más acerca de cada uno de los puntos que se tocaron en la clase de hoy. Muchísimas gracias.